Después de la Revolución de Febrero de 1917, llegará la Revolución de Octubre, donde los bolcheviques van a tomar el poder, van a hacer de Rusia el primer estado comunista y socialista con los principios de Marx del mundo, no sin antes, para consolidarse en el poder, tener que laminar a la oposición, ganar una guerra civil y pasar por dos sistemas económicos distintos y los que vendrán. Comenzamos. Aquí tenemos nuestra portada con Lenin, el líder bolchevique que le habíamos dejado exiliado en Alemania junto a otros líderes huyendo de la persecución zarista. Pero ahora en 1917, después del triunfo de la Revolución de Febrero, la que pone en el poder al gobierno provisional presidido por Kerensky va a volver a Rusia. Pero antes de eso, vamos a ver cómo entre febrero y octubre de 1917 ese gobierno provisional presidido por Kerensky va a fracasar. Fracasa primero porque mantiene a Rusia en la Primera Guerra Mundial, faltando a una de sus principales promesas. Por ello, va a perder muchísimo apoyo popular. Las grandes derrotas que va a sufrir Rusia en la Primera Guerra Mundial, unidas a esta promesa incumplida de sacar al país de la guerra, van a hacer que cunde el descontento entre el pueblo y los soldados, que también están desmoralizados. En abril, Lenin por fin vuelve a Rusia a bordo de un tren fletado por el gobierno alemán. Sí, Rusia y Alemania eran enemigos en la Primera Guerra Mundial y Lenin estaba exiliado en Alemania. El gobierno provisional en un momento piensa que sería una buena idea fletar un tren lleno de agitadores comunistas, incluido el propio Lenin, mandarlo a la Unión Soviética porque los bolcheviques habían dicho que si ellos gobiernan, si los soviets toman el poder controlados por ellos, sí que van a cumplir la promesa de sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Y esto, lógicamente, el perder un enemigo en la guerra, un enemigo grande, le convenía a Alemania. Así que mete a Lenin con todos sus partidarios en un tren, lo dirige hacia Rusia y así es como en abril de 1917 Lenin regresa a su país, a Rusia. Todos estos avatares de Lenin en el tren se detallan, por cierto, en una serie de televisión que se hizo en los años 80 con Ben Kingsley, un autor muy famoso que ganó el Oscar por la película de Gandhi, haciendo de Lenin. Esta serie está gratuita en YouTube. ¿Qué promete Lenin al volver? Escribe y publica las llamadas tesis de abril, en la que promete que si los bolcheviques toman el poder va a retirar a Rusia de la guerra, no como no ha hecho el gobierno provisional, va a redistribuir la tierra entre campesinos que no la tienen y los soviets van a ser quien gobiernen. Va a acuñar el lema todo el poder para los soviets y también el lema de paz, pan y trabajo, ¿no? O paz, pan y tierra, dependiendo de cómo se traduzca, que va a ser el lema de los bolcheviques a partir de ahora. En julio hay una insurrección popular, hay un levantamiento que está motivado por las derrotas en la guerra, por el descontento, por todo el desabastecimiento que está habiendo, por el hambre que está habiendo, y hay muchísimas revueltas en muchas ciudades. ¿Qué hace el gobierno provisional de Kerensky? Acusa a los bolcheviques de estar detrás de ellas. No está claro que lo estuvieran, pero arresta a los líderes de los bolcheviques, excepto Lenin, que logra escapar a Finlandia y se exilia una vez más. En septiembre se debilita todavía más la posición de Kerensky y del gobierno provisional porque hay un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado por parte de absolutistas, por parte de gente que quería que volviera el poder absoluto del zar, dirigidos por un general llamado Kornilov. También se llama la Kornilovada a este intento de golpe de Estado, que fracasa no por la gran habilidad del gobierno provisional para atajarlo, sino porque los bolcheviques se ponen a trabajar activamente para desarticular este golpe de Estado y lo consiguen. Por lo tanto, queda todavía más debilitada la posición del gobierno provisional. Vamos ya con la Revolución de 1917. Con este panorama llegamos a octubre de este año, bueno, octubre en el calendario que estaban manejando los rusos en esta época, en el calendario occidental estaríamos hablando del 6 de noviembre. Pero este 24 de octubre, según el calendario ruso de la época, Lenin vuelve de Finlandia y se une al Soviet de Petrogrado, de San Petersburgo, la ciudad más importante y la que es capital en este momento. También es sede del gobierno provisional Petrogrado. Ese soviet, por lo tanto, tenía mucho poder. Recordad que estamos en una época que, tras la Revolución de Febrero, hay un doble poder en Rusia que los resortes del Estado los controla el gobierno provisional, pero los soviets tienen el poder real en la calle. Así que este soviet que controlaba Trotsky es muy importante. Al día siguiente, los bolcheviques se organizan y toman los puntos estratégicos alrededor de Petrogrado. Pues las comunicaciones, los puentes, las principales carreteras, son todos controlados por los bolcheviques, los toman al asalto. Y lo más importante, se toma al asalto el Palacio de Invierno, tal y como describe esta pintura. El Palacio de Invierno era la antigua residencia del zar y se había convertido en la sede del gobierno provisional. Todos los miembros del gobierno, menos Kerensky, que consigue huir, son detenidos por los bolcheviques. En este cuadro se ve ese momento
con las luces de una nave que estaba en el río de San Petersburgo, en el río que pasan por San Petersburgo, una cañonera de guerra, que con esas luces y haciendo disparos al aire, aparte de dar una señal a los revolucionarios, estaba amedrentando y asustando a la guardia estatal que gobernaba, que estaba guardando al gobierno provisional. El caso es que los bolcheviques desarticulan el gobierno provisional, toman el asalto y comienza un gobierno surgido de los soviets, que se va a denominar Consejo de Comisarios del Pueblo. Esos comisarios del pueblo van a ser una suerte de ministros y el presidente de este Consejo de Comisarios del Pueblo va a ser Lenin. ¿Cuáles son los primeros decretos de este gobierno bolchevique? ¿No? El primero de todos es cumplir su promesa de retirar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Se manda a Trotsky, a la mano derecha de Lenin prácticamente en esta época, la segunda persona más importante entre los bolcheviques, y negocia en la ciudad de Brest-Litovsk un tratado para sacar a Rusia de la guerra. A cambio de aceptar la retirada rusa de la guerra, las potencias beligerantes van a exigir compensaciones territoriales y Rusia va a perder muchísimos territorios. Pero se cumple la promesa de sacar a Rusia de la guerra. La segunda medida son las primeras reformas económicas del gobierno bolchevique. Hay que aclarar que el marxismo estaba pensado para ser aplicado en países industrializados, con muchísima masa de obreros industriales, pero la realidad de Rusia ya hemos dicho que era otra. Había poquita industrialización cuando se hace la revolución y en la época zarista comparado con las potencias de Europa, y en cambio era un país que todavía tenía una economía muy dependiente del campo, una economía básicamente agraria, con el 90% de la población trabajando en el campo. Algunos pequeños terratenientes, campesinos propietarios, pero la inmensísima mayoría eran campesinos sin tierras. Bien, pues Lenin lo que hace es formular una aplicación del marxismo a esta realidad de poca industrialización y mucha economía agraria de Rusia, que se conoce desde entonces como marxismo-leninismo. Medidas que toma aplicando el marxismo-leninismo el gobierno soviético. Primero, expropia, nacionaliza y colectiviza tierras. Estas expresiones creo que se conocen. Expropiar es cuando una propiedad privada la coge el gobierno. Si se expropia, normalmente se paga a la propiedad de la tierra, a la persona propietaria, lo que se considera un precio justo por ella, para ponerla al servicio del Estado del bien común. Nacionalizar es cuando directamente se convierte una propiedad privada en una propiedad pública, manejada por el Estado. Y colectivizar es cuando se unen varias tierras pequeñas que eran de propiedad privada en una tierra grande, en la cual van a pasar a cultivar y a trabajar diversos campesinos y campesinas, y se va a poner en común la producción, se colectiviza la producción, ¿vale? Por eso se llama colectivización. Las fórmulas para aplicar estas medidas van a ser dos: los koljoses, que son cooperativas agrícolas parecidas a las que hay ahora, y los sovjoses, que son grandes granjas propiedad del Estado. Si bien el Estado, o sea, la propiedad de las tierras es pública, pues son campesinos sin tierra, que no tenían nada antes de esto, que siguen sin tener tierras, pero que van a trabajar para dar una parte de las tierras al Estado y otra quedársela a ellos para sobrevivir. Estos sistemas de expropiación, nacionalización y colectivización van a generar resistencias por parte del campesinado, sobre todo esos que tenían tierras, ¿no? Y una parte del campo que sigue siendo conservadora. En cambio, la siguiente medida, el control de fábricas traspasado a los trabajadores, no va a tener ninguna resistencia por parte de estos. Ya se había ensayado, de hecho, durante la Revolución de 1917. En 1905 se habían hecho los primeros soviets para gestionar fábricas, y en 1917 son estos soviets que se vuelven a formar los que toman el control de sus fábricas, deciden cómo se gobiernan las fábricas, qué se produce, apoyan movilizaciones, huelgas, etcétera, etcétera. Por tanto, el gobierno de Lenin solamente tiene que ratificar que la propiedad de las fábricas a partir de entonces es de esos consejos de sus trabajadores llamados soviets. Sí que la economía de estos primeros soviets, de estas primeras fábricas controladas por soviets de sus trabajadores, es muy baja. Generalmente por la falta de directivos, de personas que dirijan la dirección en la que tiene que ir la fábrica o cuánto se tiene que producir, y la ausencia de técnicos cualificados. La tercera medida de estos primeros gobiernos bolcheviques es una constitución en 1918 que se tenía que haber decidido por un parlamento votado por la gente, pero que no va a ser así como se haga finalmente. Esta constitución del 18 crea un estado federal que se va a llamar República Socialista Federativa Soviética Rusa, RSFSR, que es la primera república soviética que va a haber. Luego se van a crear nuevas repúblicas soviéticas
que se federarán en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Pero todavía no estamos allí. Se crea la primera República Socialista Soviética, que además se llama federativa, porque va a intentar agrupar, va a tener el objetivo de respetar las sensibilidades de las nacionalidades que engloba el imperio zarista. Recordad que dijimos que el imperio zarista era multiétnico, que tenía muchas nacionalidades dentro, aparte de rusos, que eran la inmensa mayoría, tenía gente de Siberia, gente tártara, gente de los países del Cáucaso como Georgia, como Azerbaiyán, como Armenia, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta constitución les va a reconocer a estos pueblos y va a intentar respetarles. Tanto es así que se pone a una persona importante dentro de los bolcheviques como comisario en el Consejo de Comisarios del Pueblo. Pues el ministro de Nacionalidades, llamado comisario de Nacionalidades, va a ser Joseph Stalin, que viene de Georgia, precisamente una de estas nacionalidades minoritarias. Comienza así el ascenso al poder de Stalin, que luego va a ser el máximo gobernante de la Unión Soviética durante muchísimas décadas. La Constitución del 18 también establece una nueva forma de gobierno que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí tenéis el escudo, la bandera con las iniciales de República Socialista Federativa Soviética Rusa en las letras cirílicas y la portada de esta Constitución. Bien, vamos a ver en los primeros años de gobierno soviético qué ocurre, ¿no? Vuestro libro define esta etapa como la lucha por la revolución. Vamos a ver qué ocurre entre 1917 y 1921. Lo primero es que el gobierno soviético de Lenin da un giro totalitario. En octubre de 1917 se deroga la libertad de prensa y en noviembre de 1917 hay dos hechos fundamentales. La primera, que se crea una policía política, la llamada Cheka, para perseguir a los opositores de la revolución. Y también había convocadas unas elecciones a Duma constituyente. Es decir, la Duma, recuerda que era el Parlamento, que se crea en la última etapa de la época zarista, en donde había multitud de partidos que se presentaban, la gente votaba, y si es una Duma constituyente significa que la gente vota a los partidos políticos para que manden a sus representantes a ese Parlamento que tiene un solo trabajo: redactar una nueva constitución y después disolverse. Eso es lo que es un Parlamento constituyente, y como se han hecho la mayoría de constituciones del mundo, incluida la de España del 78, que se dice votar unas cortes solo para redactar la Constitución, y cuando esas cortes aprueban la Constitución, lanzaron la Constitución a ser votada en referéndum por el pueblo español, y así se fue como se aprobó. Bueno, pues se convocan unas elecciones en noviembre del 17 para que se elijan representantes de partidos políticos para que hagan la nueva Constitución. Resultado: los bolcheviques se quedan en minoría. No son el partido mayoritario. De hecho, se quedan en franca minoría si sumas a todos los demás. ¿Qué hace Lenin ante este resultado, que no le va a permitir hacer la Constitución en el sentido marxista-leninista que habían previsto los bolcheviques? No acepta el resultado de las elecciones. Cierra las puertas de la Duma, impide que tomen posesión de sus escaños los parlamentarios y disuelve la asamblea. Se acaba el parlamento en Rusia en esta época. Cuando los soviets aprueban la Constitución de 1918, aparte de respetar las nacionalidades, van a establecer que Rusia se organiza como una dictadura del proletariado, siguiendo el principio marxista de que esa época de dictadura tenía que ser temporal para desmontar las estructuras del capitalismo y poder construir la sociedad comunista, etcétera, etcétera. Y también se establece con un régimen de partido único. Solamente el Partido Comunista, el Partido Bolchevique, que va a empezar a ser conocido como Partido Comunista, va a ser el único partido legal en la República Socialista Federativa Soviética Rusa en este momento. Luego, cuando se transforme esta en la URSS, también será el único partido permitido. Segunda cosa que ocurre durante estos primeros años de gobierno soviético: una guerra civil. Bandos de esta guerra civil. Por un lado, el Ejército Blanco, que reúne a todos los antirrevolucionarios que están en contra de la Revolución Soviética y del totalitarismo bolchevique. En ese bando vamos a encontrar una unión muy dispersa y muy poco cohesionada de zaristas, partidarios del absolutismo del zar, campesinos que tienen tierras, terratenientes que se oponen a la colectivización, algunos mandos del antiguo ejército zarista, etcétera, etcétera. Van a estar apoyados además por soldados de ejércitos que van a mandar muchísimos países de Europa que están en contra de que se expanda la revolución, o bien porque tienen intereses económicos. Francia manda tropas porque quiere que ganen los blancos y porque los bolcheviques han dicho que no iban a pagar las deudas que tenía el zar. Y el Transiberiano y un montón de estructuras industriales se habían construido en Rusia, por ejemplo, con capital francés, y la perspectiva de no recibir el pago por esas infraestructuras, la deuda que tenía con Rusia, pues no les conviene, no les gusta. Así que van a mandar muchísimos países soldados, no solo Francia, para luchar del lado del Ejército Blanco.
Por el otro lado, los bolcheviques organizan el Ejército Rojo, una labor sobre todo llevada a cabo por Trotsky, que pronto va a reclutar cientos de miles de personas en toda Rusia para defender la revolución, sobre todo entre la gente que sí que se ha visto beneficiada, la inmensa mayoría de la población, en sus condiciones de vida por la revolución bolchevique, dado que antes estaban pues luchando en la guerra mundial o con hambre en las calles o con hambre en el campo, ¿no? Y la revolución bolchevique pues ha mejorado sus condiciones de vida. Trotsky organiza además un inmenso tren, una bestialidad de kilómetros de largo, con 3 locomotoras, con un montón de personal para movilizar por todo el territorio de Rusia ese gran ejército rojo. Luego también Lenin en la retaguardia implanta el comunismo de guerra. Frente al anterior sistema que hemos visto, de sovietización de las fábricas y de colectivización del campo, que también siguen algunas de estas medidas, Lenin ve que ante la baja productividad de la sovietización de las fábricas hace falta un nuevo sistema económico con doble objetivo: aumentar la productividad de las fábricas para poder abastecer a la población, que la gente tenga que comer, que los soldados tengan que comer, y también hacer frente al gasto de la guerra civil. Vamos a fabricar armas para ganar esta guerra contra el ejército blanco que quiere acabar con la revolución. Las medidas que toman dentro de este comunismo de guerra: control estatal de las fábricas. Ya no controlan la producción y cómo se organizan los soviets, sino que hay delegados del gobierno pues, dirigiendo la producción industrial para aumentar la productividad. Y también la distribución de alimentos también es controlada por el Estado, ¿vale? Cómo se distribuyen para asegurar el abastecimiento de las ciudades y que ni la gente ni los soldados se mueran de hambre. Por la cohesión del Ejército Rojo, sobre todo, porque han cumplido sus promesas y la mayoría de la población les apoya, y por la desunión entre el Ejército Blanco, son los factores que explican por qué el Ejército Rojo gana sin paliativos la guerra civil. La tercera característica de estos primeros años de gobierno soviético, que sería la represión. Durante la guerra civil, ambos bandos van a cometer atrocidades y van a reprimir y van a destruir y van a asesinar a personas que apoyan, aunque entienden que apoyan el lado contrario. Va a haber un terror blanco y un terror rojo. ¿Cómo nos recuerda esta expresión a lo que pasa en una revolución si se descontrola después de que se haya producido la revolución, ¿no? Con la excusa de mantener la revolución o de ir contra la revolución. En la Revolución Francesa hubo un terror, ¿verdad?, de Robespierre. Pues aquí va a haber un terror de los blancos y un terror de los rojos. 9 millones de muertos en total en la guerra, entre lo que son confrontación bélica y represión de ambos bandos. Después de la guerra civil va a continuar por manos del gobierno soviético la represión contra aquellas personas que se consideran enemigas de la revolución. La Checa, esa policía soviética antecedente de lo que luego será el KGB, va a aplicar la prisión y la ejecución. Bueno, y hasta aquí la materia de hoy. Os voy a hablar de algunas obras que hablan de la Revolución Soviética, de la Revolución de Octubre, que vamos a verlas también en clase de pasada, por lo menos algunos textos, y también las vais a poder ver y reseñar como trabajos voluntarios durante las vacaciones de Navidad. 10 días que conmovieron al mundo es una visión de primera mano, porque fue testigo de la Revolución Soviética, de un sindicalista y socialista americano, John Reed, ¿vale?, el que fue testigo de excepción de la Revolución de Octubre y la contó en este libro. Basado en esta película se hicieron 2 películas importantes. Una es soviética, Octubre, de Eisenstein, ¿no?, que es una película de cine mudo, que también vais a tener como película voluntaria. Pero como película que sí que vamos a ver en casa, en uno de los días que tengáis para ver en casa, va a estar esta Rojos, de Warren Beatty, que es una biografía de John Reed adaptada por un cineasta americano en los años 70. Es una película muy extensa, pero que es muy fiel a la historia, que incluye entrevistas con sindicalistas reales de Estados Unidos de la época, y sale el propio Warren Beatty interpretando a John Reed, y vamos a ver de primera mano como él cómo fue la Revolución Soviética. Luego también tenemos una serie de Netflix que está en ruso con subtítulos en castellano, que narra la vida de Trotsky. Las primeras escenas del tren de Trotsky, de esa bestialidad que movía al ejército de un lado a otro de Rusia, son espectaculares, y cuenta la vida de Trotsky con varios flashbacks, no es lineal, sino que va dando saltos en la vida de Trotsky. El tren de Lenin es la serie esa que os he comentado, de Ben Kingsley interpretando a Lenin, que cuenta ese viaje del exilio de Alemania a Rusia, patrocinado por el gobierno de Alemania para intentar sacar a Rusia de la guerra, que llevó a cabo Lenin, y que tenéis gratis en YouTube. Es una serie de los años 80. También tenéis el vídeo de la Revolución Rusa en 7 minutos, ahí os dejo el enlace, que lo hemos visto ya. Y luego tenéis Rebelión en la Granja, de George Orwell. George Orwell, que era una persona socialista,
él criticó mucho la deriva que tomó la Unión Soviética con el gobierno de Stalin, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, que estudiaremos en esta unidad también. Rebelión en la Granja es una metáfora sobre la Unión Soviética en la cual, en vez de hablar de los personajes reales, habla de una granja de animales en la cual los animales toman el poder. Los animales son una metáfora del pueblo. Los cerdos que dirigen la revolución, pues cada uno podemos ver en cada personaje un trasunto de Trotsky, de Stalin o de Lenin barra Marx, y podemos ver varias situaciones reales que la evolución de la Unión Soviética, la deriva que tomó, pues es criticada por Orwell a través de las acciones de estos animales. Es una metáfora muy buena, que está el libro original. Hay una adaptación de película con animatronics, con animales, muñecos animados, que ambas vais a tener como posibilidad para ver de trabajo voluntario en el Navidad. Pues hasta aquí la unidad de hoy. Seguimos en clase y seguimos con la siguiente unidad en la que veremos la creación de la URSS y el estalinismo. Seguimos.